Em, Me llamo Clara, tengo 40 años. Por favor, escúchenme. Clara se sentó en su escritorio del Literary Quarterly y miró un manuscrito enviado por un autor local de los suburbios de Westfield. El texto estaba lleno de tópicos y metáforas trilladas sobre cómo dos corazones laten al unísono, cómo el destino une a las almas gemelas, cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Intentó encontrar al menos una frase animada para no devolver el manuscrito con un rechazo formal, pero con cada página su esperanza se desvanecía. Solo había 4 personas en la redacción, incluida Heather, la redactora jefe, que había fundado la revista 10 años atrás con entusiasmo y unos modestos ahorros. Cada escritor contaba, sobre todo porque la revista tenía una tirada de menos de 2000 ejemplares, y la mitad de los suscriptores eran bibliotecas locales y algunos círculos literarios de ciudades vecinas. Clara, ¿has visto las últimas cifras de suscriptores?, preguntó Heather pasando por delante de su mesa con una taza de café en la mano. La taza llevaba la inscripción: Los escritores lo hacen con palabras. Regalo de un autor hace unos años. Aún no la he mirado. ¿Malas noticias? No son desastrosas, pero tampoco alentadoras. Hemos perdido 17 suscriptores en el último mes. Necesitamos nombres nuevos, algo que enganche a los lectores. Clara asintió mientras seguía mirando el texto. El autor describía el encuentro de los protagonistas en un café, donde por casualidad cogieron el mismo libro y se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Quería preguntarle a aquel hombre si creía en lo que escribía o si se limitaba a estampar historias según plantillas ya probadas. Fuera de la ventana de la redacción llovía ligeramente, típico de octubre en esta parte del estado. Las nubes grises estaban bajas y el día parecía haber terminado antes de empezar. Clara miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. David debería estar en casa sobre las 8, si no se quedaba hasta tarde en el trabajo, como venía haciendo cada vez con más frecuencia en los últimos meses. Puso el manuscrito en la pila de pendientes de revisión, aunque se dio cuenta de que era poco probable que la autora se tomara en serio los comentarios. La mayoría de los aspirantes a escritores se tomaban las críticas como un insulto personal. Clara recogió sus papeles, apagó el ordenador y se puso el abrigo. Adiós, Heather. Hasta mañana. Dale recuerdos a David. ¿Cómo estáis? Estoy bien, respondió Clara automáticamente, aunque no estaba segura de estarlo últimamente. El viaje a casa duró 20 minutos en coche por el centro de la ciudad. Clara condujo por calles conocidas, pasando por delante de pequeñas tiendas, cafeterías y edificios de oficinas en los que las ventanas ya estaban cerradas. En un semáforo se detuvo junto al Café de la Amistad, donde David y ella habían desayunado a menudo los fines de semana en los primeros años de su matrimonio. Ahora él solía jugar al golf con los colegas los sábados y trabajar en casa los domingos con el ordenador. En la radio sonaba música suave, el locutor hablaba del tráfico y del tiempo para mañana, que prometía nubosidad variable y una temperatura de unos 15 grados. La vida transcurría como de costumbre, previsible y comedida. Su casa estaba en un barrio tranquilo, con césped cuidado y buzones idénticos. Los vecinos competían por tener el césped mejor cuidado. Clara aparcó en la entrada y se dio cuenta de que el coche de David no estaba. El sedán negro que había comprado hacía 2 años solía faltar por las tardes. Entró en casa, encendió la luz del pasillo y enseguida sintió el silencio especial de una casa vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Llegaré tarde. Cena sin mí. D. La caligrafía de David le resultaba dolorosamente familiar. Letras pulcras, ligeramente inclinadas a la derecha, como las notas de amor que le había escrito en los primeros meses de relación. Pero en los últimos meses, las notas se habían vuelto demasiado frecuentes y no eran más que árida información. Clara abrió la nevera. Allí estaba la comida que había comprado hacía 3 días con la esperanza de cocinar algo especial. Salmón, espárragos, un buen vino blanco. Todo estaba intacto, un silencioso reproche a sus ingenuos planes. Calentó los restos de la cena de la noche anterior y se sentó a la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del frigorífico y el crujido ocasional del radiador. Fuera de la ventana estaba oscureciendo y podía ver los reflejos de la luz interior en el cristal. En las casas vecinas,
Las ventanas también estaban iluminadas. Otras familias se reunían para cenar, hablando del día anterior. Clara comió despacio, pensando en el manuscrito que leía hoy. El autor habla de una pareja que se conoce en un café y se da cuenta enseguida de que están hechos el uno para el otro. Qué sencillo es todo en las historias de ficción. Ella y David se conocieron hace 8 años, en la presentación del libro de un poeta local en la biblioteca de la ciudad. Él organizaba el acto en nombre de su empresa y ella acudió como representante de una revista para escribir un breve artículo. La conversación entre ellos fue muy fluida. Él habló con humor de los caprichos de los autores y de las dificultades de trabajar con un servicio de catering que traía sándwiches en lugar de canapés. En aquel momento, a ella le pareció que eran perfectos el uno para el otro. Ambos estaban relacionados con el mundo de la literatura. A los dos les gustaban las buenas películas y las largas conversaciones sobre los libros que habían leído. David sabía mucho de vinos, sabía cocinar y contaba historias interesantes sobre sus clientes. Era atento, romántico, regalaba flores sin motivo. Ahora terminando a solas su pasta caliente, Clara intentaba recordar la última vez que habían hablado de algo que no fueran asuntos domésticos. David había empezado a llegar cada vez más tarde, explicando que su carga de trabajo había aumentado. En efecto, su empresa se estaba expandiendo, obteniendo grandes contratos, pero antes se alegraba de contárselo. Ahora respondía a sus preguntas con respuestas de una sola palabra. Después de cenar, Clara subió al dormitorio. Su habitación parecía la de un hotel decente, ordenada, impersonal, sin rastro de verdadera intimidad. Hacía tiempo que David había dejado de dejar los libros que leía en la mesilla de noche. Sus cosas estaban estrictamente en su sitio. Se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama con un libro. Era una novela de un escritor contemporáneo sobre una mujer que, a los 45 años, se mudaba a una nueva ciudad y empezaba una nueva vida. La heroína había dejado su aburrido trabajo, se había separado de su indiferente marido y había abierto un pequeño café junto al lago. Clara leía y se sorprendía a sí misma pensando que envidiaba a aquella heroína de ficción. Tenía el valor de cambiarlo todo. A las 11:30 oyó el familiar sonido de la puerta de entrada abriéndose. David subió las escaleras despacio, procurando no hacer ruido. Entró en el dormitorio, la saludó con la cabeza en lugar de saludarla, y fue directamente al baño. Cuando volvió, oliendo a pasta de dientes mentolada y loción para después del afeitado, Clara dejó el libro a un lado. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le preguntó tratando de captar su atención. Bien, mañana hay una gran presentación para una empresa farmacéutica, así que he tenido que quedarme hasta tarde para preparar el material. ¿Cuántos invitados se esperan? Unas 100 personas. ¿Quieres hablar de ella? No hay mucho de qué hablar. Es solo un evento corporativo estándar. David ya se había quitado la camisa sin mirarla. Sus movimientos eran automáticos, cansados. Se tumbó de nuevo en la cama, le dio la espalda y al cabo de unos minutos respiraba de manera uniforme, como un hombre que se hubiera quedado dormido. Pero Clara le conocía lo suficiente como para darse cuenta de que no estaba dormido. Su respiración era demasiado uniforme, demasiado pausada. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el susurro del viento en las ramas del viejo roble que había junto a la ventana, y pensó en cómo su matrimonio se había convertido imperceptiblemente en una educada coexistencia de dos extraños. Por la mañana, David se marchó temprano, sin desayunar. Clara bajó a la cocina, se preparó café y tostadas y consultó el correo electrónico en su teléfono. La redacción había recibido 2 manuscritos más durante la noche, uno de los cuales parecía interesante. El autor escribía sobre la vida en una pequeña ciudad a través de los ojos de un empleado de correos. En la redacción, Heather ya estaba sentada frente al ordenador con una taza de té de hierbas. Tenía muchos amigos, aficiones interesantes, viajaba y leía 2 libros a la semana. Buenos días. Tengo buenas noticias, dijo Heather. Hemos recibido una oferta de cooperación de Valley Press. Quieren volver a publicar los mejores relatos de nuestra revista en forma de antología. Estupendo. ¿Cuáles son las condiciones? Aún son preliminares, pero tienen buena pinta. Tenemos que preparar una presentación de nuestro mejor material de los 2 últimos años. Clara se sumergió de lleno en su trabajo, agradecida por la oportunidad de no pensar en sus problemas personales.
Hizo una lista de relatos que podrían incluirse en la antología. Releyó algunos. Trabajar en una editorial siempre la había tranquilizado. Había criterios de calidad claros, plazos claros. Hacia las 3 de la tarde, sintió un extraño dolor en el bajo vientre. Al principio fue como una dolencia normal, pero el dolor fue empeorando. Intentó seguir trabajando, pero al cabo de media hora se dio cuenta de que no podía concentrarse en el texto. Heather, creo que no me encuentro bien, dijo agarrando el borde de su escritorio. Estás pálida. ¿Qué te pasa? Me duele el estómago. Me duele mucho. El dolor era agudo, punzante, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera girando lentamente. Clara se dobló por la mitad. ¿Debería llamar a una ambulancia? Heather ya se estaba levantando de la mesa. No sé, quizás se me pase. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Clara se dio cuenta de que el dolor no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Heather ya estaba marcando el número de emergencias. 911. Tenemos aquí a una mujer con un fuerte dolor abdominal. La dirección de la redacción es el 237 de Main Street, primer piso. Voy a ver si puedo poner a David al teléfono, dijo Heather. Tenía una presentación importante hoy. No me importa la presentación. Eres su mujer. La ambulancia llegó 15 minutos después. 2 paramédicos le hicieron preguntas sobre los síntomas. Le tomaron la tensión, el pulso y la temperatura. Parece apendicitis aguda, dijo la paramédico. Tenemos que ir al hospital inmediatamente. Pero ahora no puedo. Tenemos un proyecto importante. Clara, no seas estúpida, dijo Heather con severidad. El proyecto puede esperar. En la ambulancia, Clara estaba tumbada en la camilla, mirando por la pequeña ventanilla las calles de Westfield que pasaban a su lado. El paramédico dijo algo tranquilizador, pero Clara pensó en el hecho de que David estaba en medio de una presentación importante y probablemente ni siquiera atendería una llamada de Heather. El hospital recibió a Clara con un penetrante olor a desinfectantes y brillantes luces fluorescentes que parecían demasiado blancas tras la penumbra de un día de octubre. La camilla rodó rápidamente por un largo pasillo, pasando por salas de las que salían voces apagadas y sonidos de equipos médicos. El techo flotaba sobre su cabeza en monótonos cuadrados, y Clara se concentró en contarlos, intentando distraerse del dolor. En la sala de urgencias estaba rodeada de personas con batas blancas. Un joven médico de ojos cansados le hizo preguntas. Una enfermera rellenó unos papeles. Alguien volvió a tomarle la atención. Clara contestó automáticamente, dando su nombre, edad, dirección, describiendo sus síntomas. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía una extraña sensación de irrealidad, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Señora Simmons, le haremos una ecografía de urgencia, dijo el médico, tomando notas en la historia. Los síntomas sugieren apendicitis aguda, pero tenemos que confirmar el diagnóstico. ¿Es grave?, preguntó Clara, aunque ya sabía la respuesta por las caras de los médicos. Si realmente es apendicitis, habrá que operar. Pero no se preocupe, es una operación rutinaria. Cada día se hacen miles de operaciones de este tipo. La palabra operación flotaba en el aire, y Clara sintió un escalofrío de miedo que se sumaba al dolor físico. Nunca había estado en un hospital, a no ser que se contara un parto que no recordaba. Su cuerpo siempre había sido fiable, predecible, y la idea de que los médicos lo cortaran le parecía absurda. Una ecografía confirmó los temores de los médicos. El apéndice estaba inflamado y un retraso podría provocar la rotura. Clara fue trasladada a una sala preoperatoria, donde una enfermera la ayudó a ponerse una camisa de hospital. La tela era áspera, olía a lavandería industrial, y Clara se sintió de repente desamparada, privada incluso de ropa familiar como último signo de normalidad. Señora Simmons, nos hemos puesto en contacto con su marido, dijo la enfermera, rellenando otro formulario. Dijo que vendría lo antes posible. Clara asintió, intentando imaginar cómo había sido la conversación. David está en una presentación. Entre invitados y colegas, recibe una llamada del hospital. Pide disculpas a los clientes, explica la situación, entrega las cosas al asistente. Siempre responsable, siempre correcto. Un anestesista entra para explicar el procedimiento anestésico. Un hombre mayor, de ojos amables y voz tranquila, le explica que se dormirá y se despertará ya en la sala,
que la operación durará aproximadamente 1 hora, que en realidad se trata de una intervención rutinaria. Clara firmó el consentimiento para la operación y su mano temblaba, no de dolor, sino de darse cuenta de que confiaba su vida a unos desconocidos. David apareció mientras la preparaban para llevarla al quirófano. Entró en la habitación deprisa pero sin prisa, como un hombre que cumple con un deber importante pero desagradable. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca y la corbata ligeramente aflojada. Al parecer, venía directamente de una presentación. ¿Cómo se encuentra?, preguntó acercándose a la cama, pero sin sentarse en la silla contigua. Los médicos dicen que tengo que operarme. Apendicitis. Hablé con el doctor. Randall en el pasillo. Me explicó la situación. David estaba a los pies de la cama con las manos en los bolsillos. Su rostro expresaba preocupación, pero el tipo de preocupación distante y profesional que mostraba cuando se ocupaba de problemas laborales. Clara quería que le cogiera la mano, que le dijera algo tranquilizador, pero él se limitó a mirarla con educada preocupación. ¿Qué tal la presentación? Ah, no, preguntó sin saber qué más decir. Muy bien, los clientes han quedado satisfechos. Los compañeros se están encargando de todo, así que no te preocupes. David, tengo miedo. Dijo las palabras más bajo de lo que quería, casi un susurro. Por fin se acercó, pero seguía sin sentarse. Seguía sin tocarle la mano. Todo va a salir bien. Es una operación normal. El riesgo es mínimo. Eres fuerte. Estarás bien. No había calidez en sus palabras, solo seguridad racional, como un manual de seguridad. Clara sintió como si hubiera un muro invisible entre ellos que mantenía alejadas las emociones reales. Incluso aquí en el hospital, antes de la operación, él se había mantenido cortésmente distante. Señora Simmons, tenemos que irnos, dijo la enfermera al entrar en la habitación con el papeleo. Estaré esperando, dijo David, pero sonó más como una promesa de esperar hasta que terminara el desagradable procedimiento que como una expresión de afecto. Clara fue conducida en silla de ruedas por el pasillo hasta el quirófano, y lo último que vio fue la figura de David, que ya estaba sacando el teléfono, probablemente para informar de la situación en el trabajo. Parecía preocupado pero no desconsolado, ni lleno de miedo por su amada esposa. Solo preocupado. El quirófano era aún más blanco y estéril que el resto del hospital. El cirujano se presentó como el doctor Rendell, el mismo con el que David había hablado. Era un hombre de unos 50 años, de movimientos seguros y voz tranquila. Explicó brevemente que realizaría una operación laparoscópica, menos traumática que la cirugía abierta. Está bien, señora Simmons. Cuente hacia atrás desde 10, dijo el anestesista mientras preparaba el goteo. Clara empezó a contar y el mundo se fue sumiendo en la oscuridad. Su último pensamiento fue sorpresa por la rapidez con que actuaba la anestesia y una vaga preocupación porque David no se hubiera despedido de ella con un beso. Se despertó en la sala de recuperación con la sensación de que habían pasado unos minutos o unos días. Tenía la boca seca y el estómago revuelto, pero el dolor agudo había desaparecido. Junto a la cama estaba sentada una enfermera, una mujer joven de pelo corto y oscuro y rostro amable. «Bienvenida», le dijo la enfermera sonriendo. «La operación ha sido un éxito. ¿Cómo se encuentra?» «Extraña», respondió Clara con sinceridad. «Me siento un poco mareada. Es normal después de la anestesia. Se me pasará en unas horas. ¿Quieres un poco de agua?» Clara asintió y bebió unos sorbos agradecida. El agua le pareció la más deliciosa que había probado en su vida. Miró a su alrededor. La habitación era para 2 personas, pero la segunda cama estaba vacía. Por la ventana empezaba a oscurecer, lo que significaba que habían pasado horas. «¿Y mi marido?» «El señor Simmons está esperando en el pasillo. El doctor Randall acaba de hablar con él. ¿Quiere que vaya a buscarlo?» «Sí, por favor». David entró unos minutos después. Seguía con el mismo traje, pero parecía cansado. La corbata le colgaba del bolsillo de la chaqueta y la camisa estaba ligeramente arrugada. Se acercó a la cama y esta vez se sentó en la silla de al lado. «¿Cómo va todo?», preguntó, y había una nota de verdadera preocupación en su voz. «Mejor. ¿Los médicos dicen que todo ha ido bien?» «Sí. El doctor Randall dijo que la operación transcurrió sin complicaciones. El apéndice fue extirpado por completo y la inflamación no se ha extendido. Ha tenido suerte de llegar a tiempo a los médicos. ¿Cómo fue tu presentación? ¿Terminó bien?»
David dudó en contestar, como si estuviera sopesando si decir la verdad. Tuve que dejarle las cosas a Michael, pero no pasa nada, lo hizo bien. Los clientes fueron comprensivos. Clara sintió una punzada de culpabilidad. A causa de su enfermedad, David se había perdido un importante acontecimiento laboral. Pero entonces se dio cuenta de que un marido cariñoso no lo vería como una pérdida, sino que lo daría por hecho. Siento haber interferido en tus planes. No seas tonta. La salud es más importante que el trabajo. Lo dijo automáticamente, como una frase aprendida. Clara estudió su rostro, intentando averiguar cómo se sentía realmente. David parecía cansado, ansioso, pero no aliviado, como debía estarlo un hombre cuya mujer había salido bien de la operación. ¿Cuándo me darán el alta? El doctor Randall dijo que si no había complicaciones, mañana o pasado mañana. Tiene que recuperarse de la anestesia. ¿Se quedará? David miró su reloj. Eran las 8 de la tarde. El horario de visitas termina a las 9, pero puedo quedarme hasta entonces. No hace falta. Si tienes que irte. No, me quedaré un poco más. Pero lo dijo como si estuviera cumpliendo un deber desagradable, pero necesario. Clara cerró los ojos, sintiendo que la fatiga la invadía. La medicación había hecho su trabajo, y el dolor se había mitigado, pero en lugar de alivio, llegaba una extraña desolación. David, ¿estamos bien? La pregunta salió antes de que pudiera pensar en ella. David se quedó inmóvil, como un hombre sorprendido. ¿Qué quieres decir? Tú has cambiado. Hemos cambiado. En los últimos meses, es como si estuvieras aquí, pero no. Solo estoy trabajando mucho. La empresa está pasando por una mala racha. No es solo el trabajo. Clara abrió los ojos y le miró. David tenía la mirada clavada en las manos cruzadas sobre el regazo. Tenía la mandíbula tensa, como un hombre que intenta contener las palabras. Clara, te acaban de operar. No es el momento de hablar así. ¿Cuándo es el momento? Hace meses que no tenemos una conversación de verdad. Creo que exageras. La anestesia afecta a la percepción. Se levantó de la silla como si estuviera a punto de marcharse. Clara sintió pánico, no por la operación, sino por el hecho de que había un abismo entre ellos que no sabía cómo salvar. David, por favor, habla conmigo. ¿Hablarte de qué? Estás enfermo, yo estoy aquí. Todo es como debería ser. Pero no estás aquí. La verdad es que no. Finalmente la miró, y había algo en sus ojos que ella no podía descifrar. Cansancio, irritación, tal vez arrepentimiento. Clara, ahora no puedo. Es un momento difícil para todos. Tienes que centrarte en ponerte mejor. ¿Y después hablamos? Por supuesto, pero lo dijo como la gente promete llamar, sabiendo muy bien que no lo hará. David volvió a mirar el reloj. Tengo que irme. Mañana por la mañana tengo una reunión con un cliente. Tengo que prepararme. Bien. Se inclinó hacia ella y le besó la frente. Con sequedad, formalmente, como quien besa a parientes lejanos. Clara cerró los ojos, respirando el aroma familiar de su colonia, y de repente se dio cuenta de que lo echaba de menos, aunque estuviera sentado a su lado. Echaba de menos al David que había existido años atrás, al hombre que se había reído de sus chistes y le había contado sus planes. Adiós, que te mejores. Adiós. David salió de la habitación y Clara se quedó sola con el silencio de la noche del hospital. Pasaban coches por la ventana, las enfermeras hablaban en algún lugar del pasillo, los equipos funcionaban en las salas vecinas. Los sonidos habituales de una vida que continúa al margen de los dramas personales. Se quedó tumbada pensando en lo que había ocurrido en aquellas pocas horas. No solo la operación, su cuerpo estaba bien. Los médicos habían solucionado el problema. Su cuerpo se estaba recuperando. Pero algo había cambiado en su forma de entender su propia vida. La enfermedad había sacado a la luz algo que prefería ignorar. Ya no había intimidad entre David y ella. La enfermera trajo la cena. Caldo de pollo, pan blanco, té. Clara comió despacio, sin apetito, pero consciente de que su cuerpo necesitaba fuerzas. La comida era insípida, comida de hospital, pero ella estaba agradecida por la oportunidad de comer, por el hecho de que la operación había tenido éxito, porque el dolor había desaparecido. Cuando por fin oscureció, la habitación se llenó de la suave luz de la lamparilla de noche. Clara intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Pensó que mañana o pasado mañana volvería a su casa,
con su silencio y sus amables conversaciones, y la vida seguiría igual que antes. Hacia medianoche se durmió y tuvo extraños sueños sobre habitaciones vacías y personas que decían palabras sin sentido. Clara se despertó temprano por la mañana con los sonidos de la vida hospitalaria. Una camilla tintineando en algún lugar, enfermeras hablando en el pasillo mientras empezaban su turno de mañana. La luz del sol entraba a raudales por las persianas entreabiertas, pintando rayas en las paredes blancas de la habitación. La primera sensación no fue de dolor, sino de sorpresa por su ausencia. El dolor agudo de ayer, que me había retorcido las entrañas, había desaparecido, dejando solo una sensación de tirón en la zona de los puntos. Una enfermera llamada Susan trajo el desayuno y explicó que el doctor Randall vería a los pacientes sobre las 9 de la mañana. Clara comió sus copos de avena y bebió su zumo, maravillada de cómo la comida ordinaria parecía inusualmente sabrosa después de la inanición forzada. Su cuerpo necesitaba recuperarse, y cada sorbo, cada cucharada le parecía un pequeño milagro. El doctor Randall llegó a las 9 en punto, acompañado de un joven interno y de la misma enfermera, Susan. Examinó los puntos, le hizo algunas preguntas sobre su bienestar y comprobó los resultados de las pruebas de la mañana. Todo tiene buen aspecto, señora Simmons. No hay signos de inflamación y sus constantes vitales son normales. Si esto sigue así, debería poder irse a casa mañana por la tarde. Estupendo. ¿Y las restricciones? ¿Cuándo podré volver al trabajo? Una semana o dos de ejercicio suave. Nada de levantar más de 2 kilos, ni movimientos bruscos. Estar sentado no está contraindicado, pero escucha a tu cuerpo. Si te sientes cansada, descansa. Cuando se fueron los médicos, Clara pidió a una enfermera que cogiera su teléfono de la mesilla de noche. Quería poner al día a Heather sobre su estado y sus planes de volver, y enviar un mensaje a David para decirle que todo iba bien. La pantalla mostraba varias llamadas perdidas de la redacción y un mensaje de su marido, que había llegado sobre las 7 de la mañana. He llamado al hospital. Las enfermeras me han dicho que ha sido una noche tranquila. Estaré viajando todo el día de hoy a los clientes. No vuelvas a llamarme. Tengo negociaciones importantes. No quiero que el teléfono sea una distracción. Que te mejores. Clara releyó el mensaje varias veces, sin dar crédito a lo que veía en sus ojos. No vuelvas a llamarme. Las palabras se estrellaron en su conciencia como un golpe. Se dio cuenta de que David podía tener cosas importantes que hacer, pero las palabras eran tan bruscas, tan distantes, que la dejaron sin aliento. Empezó a escribir un mensaje de respuesta, lo borró y volvió a escribirlo. Quería preguntarle qué pasaba, por qué le hablaba así, pero cada opción le parecía demasiado patética o demasiado agresiva. Al final se limitó a escribir, vale. El médico dice que puedo volver a casa mañana. No hubo respuesta. Clara llamó a la redacción. Heather se alegró de oír su voz, le preguntó cómo se encontraba y le aseguró que todos los asuntos de trabajo estaban bajo control. No pienses en el trabajo, dijo Heather. Estamos bien. La antología puede esperar. La salud es más importante. Gracias. Probablemente estaré en casa mañana, pero el médico dijo que me lo tomara con calma 1 o 2 semanas más. Por supuesto. ¿Cómo está David? Estará muy preocupado. Clara dudó en contestar. No quería hablar de problemas familiares, ni siquiera con Heather, que no solo era su jefa, sino también su amiga. Está en el trabajo, muchas cosas que hacer. Ya veo. Los hombres se preocupan a su manera. No siempre saben cómo demostrarlo. Después de la conversación, Clara se quedó mirando al techo durante largo rato. La habitación del hospital estaba en silencio. Fuera de la ventana se oían los ruidos de la ciudad. Los coches que pasaban, las voces de los transeúntes, los ladridos de un perro en el patio vecino. La vida normal continuaba. La gente iba a trabajar, resolvía sus problemas, hacía planes. Y ella, tumbada en la cama del hospital, intentaba comprender qué le estaba pasando a su matrimonio. Hacia el mediodía entró su vecina Janice Cowper, una mujer de unos 60 años que vivía enfrente y a veces cuidaba de su propiedad cuando ellos no estaban. Janice era el tipo de persona que siempre sabía lo que pasaba en el barrio, pero no cotilleaba con malicia, sino que se interesaba de verdad por la vida de sus vecinos. «Cariño, me ha dicho Heather que estás en el hospital», dijo Janice, acomodándose en la silla junto a la cama. «¿Qué tal? Apendicitis, según he oído.
Sí, pero la operación ha ido bien. Mañana me voy a casa. Gracias a Dios. Te traje unas galletas, pero la enfermera dijo que no puedo comer nada pesado por un tiempo. Lo dejaré para más tarde. Janice sacó de su bolso una cajita de galletas caseras que eran famosas en toda la calle. Sus galletas de avena y sultanas eran legendarias, y los vecinos le pedían a menudo la receta. Pero Janice guardaba el secreto. Gracias, es muy amable. ¿Dónde está David? Estará muerto de emoción. Clara volvió a sentirse incómoda. Era embarazoso explicar a los extraños que su marido había enviado un mensaje pidiendo que no la molestaran. Estaba trabajando. Negociaciones importantes. Por supuesto, está en medio de algo, ¿no? Le he visto salir mucho. Su coche ha salido mucho. Sí, la empresa se está expandiendo. Janice asintió, pero había algo parecido a la duda en sus ojos. Era una mujer observadora que se fijaba en los detalles. Y anoche llegó tarde. Acababa de sacar a pasear a Baxter. Eran cerca de las 11. No se quedó mucho tiempo, unos 20 minutos, y luego volvió a marcharse. Clara frunció el ceño. David había dicho que tenía una reunión por la mañana, que tenía que prepararse. Entonces, ¿por qué había llegado tan tarde y se había marchado tan deprisa? Quizá estaba recogiendo algunas cosas, dijo insegura. Puede, asintió Janice, pero había algo de desconfianza en su tono. Por cierto, ¿sabías que se iba de crucero? ¿O ya se ha ido? ¿Un crucero? Clara sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué crucero? Bueno, ayer le vi cargando el coche con las maletas. 2 maletas grandes de viaje. Pensé que tal vez planeaban unas vacaciones juntos, pero como está en el hospital, Janice dejó de hablar, dándose cuenta de que había dicho algo equivocado. Clara se quedó tumbada intentando comprender lo que había oído. David con las maletas, a altas horas de la noche, cuando ella estaba en el hospital. Un crucero del que no sabía nada. Quizá esté confundida en algo, añadió Janice apresuradamente. Estaba oscuro. Quizá me lo he imaginado. No, probablemente esté bien. Es solo que no me habló del viaje. Los hombres a veces se olvidan de contarme los viajes de trabajo. Pero la voz de Janice sonaba poco convincente. Los viajes de negocios de David nunca venían con tanto equipaje, y los organizadores de eventos rara vez iban de crucero con los clientes. Después de que su vecina se marchara, Clara permaneció largo rato en silencio, repasando retazos de información en su cabeza. David se había ido anoche con el equipaje. Esta mañana envió un mensaje pidiendo que no le llamaran. Dijo que estaría de viaje todo el día, pero al parecer había abandonado la ciudad. Intentó encontrar una explicación racional. Tal vez realmente era un viaje de trabajo que había olvidado mencionar. Tal vez había una necesidad urgente de ir a ver a unos clientes en otro estado. Pero, ¿maletas? ¿2 maletas grandes? ¿Y por qué un crucero? Clara cogió el teléfono y marcó el número de David. Un pitido, un segundo, un tercero. Buzón de voz. Hola, soy David. No puedo coger tu llamada. Por favor, deja un mensaje. David, soy yo. Por favor, llámame cuando tengas tiempo. Tenemos que hablar. Colgó e inmediatamente se sintió estúpida. Él le había pedido que no llamara y ella le había dejado un mensaje pidiéndole que le devolviera la llamada. Pero algo en su interior le exigía una explicación. Claridad. Por la tarde, cuando terminó el horario de visitas y el hospital quedó en silencio, Clara seguía sin recibir ninguna llamada. Tumbada en la penumbra, trató de hacerse una idea a partir de los hechos. La frialdad de David en los últimos meses, sus frecuentes retrasos en el trabajo, su extraño comportamiento en el hospital, formal, distante, y ahora la repentina desaparición con su equipaje. La enfermera trajo la cena, pechuga de pollo con verduras y arroz. Clara comió automáticamente, incapaz de saborear. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de las casas, donde la gente se reunía para una cena familiar, comentando los acontecimientos del día, compartiendo planes. Una vida normal y corriente que de repente parecía un lujo inalcanzable. Hacia las 9 de la noche sonó el teléfono. Clara cogió el auricular, esperando ver el nombre de David, pero era Heather. Hola, ¿cómo estás? ¿Te duele? No, estoy bien. Mañana me dan el alta. Estupendo. Escucha, no quería molestarte, pero es una situación extraña. Recibí una llamada de Michael de la compañía de David. Llevan 2 días buscándole. No contesta al teléfono.
No aparece por la oficina. ¿Qué? Clara sintió que la sangre se le escurría de la cara. Michael dijo que tenían una reunión importante programada para esta mañana, pero David no apareció. No contesta al teléfono. Pensaron que quizá era por su operación. Me mandó un mensaje diciendo que viajaría por unos clientes. Michael dice que no hay ningún viaje planeado. Clara, ¿seguro que estás bien? Clara cerró los ojos, sintiendo que el mundo empezaba a desmoronarse. David había desaparecido, había mentido sobre su trabajo, se había llevado sus cosas y había desaparecido mientras ella estaba en el hospital después de su operación. No lo sé, respondió con sinceridad. Heather, ¿puedes averiguar algo más? Quizá alguien sepa a dónde fue. Claro, cariño, pero no te preocupes. Tiene que haber una explicación razonable. Una vez terminada la conversación, Clara se quedó a oscuras intentando digerir la información. David había desaparecido, simplemente desaparecido, dejándola sola en el hospital, mintiendo sobre el trabajo, llevándose sus cosas. Era tan increíble que su cerebro se negaba a aceptarlo. Recordó su comportamiento de ayer en el hospital. Frío, formal, poco dispuesto a hablar de cosas personales. El beso en la frente, como despidiéndose de un extraño. Ahora no parecía cansancio o estrés, sino una despedida. Se estaba despidiendo de ella y ella no se daba cuenta. Clara intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿A dónde había ido? ¿Con quién? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Al amanecer se sumió en un sueño intranquilo, lleno de extraños sueños de casas vacías y gente que se marchaba sin dar explicaciones. Cuando despertó, el sol brillaba al otro lado de la ventana, pero el mundo ya le parecía diferente, menos fiable, menos predecible. El doctor, Randall, vino a hacer su ronda matutina y confirmó que Clara podía ser dada de alta esta tarde. Todas sus constantes vitales eran normales, los puntos estaban cicatrizando bien y el riesgo de complicaciones era mínimo, pero no se alegró ante la perspectiva de volver pronto a casa. ¿Qué la esperaba en aquella casa vacía sin David y sus cosas? Señora Simmons, ¿va a venir su marido a recogerla? Preguntó la enfermera mientras rellenaba los papeles del alta. No, llamaré a un taxi. ¿Está usted segura? Es costumbre que los familiares recojan a los pacientes después de una operación. Sí, estoy segura. La enfermera asintió sin hacer demasiadas preguntas. En los hospitales había familias diferentes, circunstancias distintas, y el personal había aprendido a no inmiscuirse en asuntos personales. Clara recogió sus pocas pertenencias y pensó en estar en casa dentro de unas horas. En una casa que ahora era solo suya, al menos por el momento, y tenía que ocuparse de lo que había ocurrido con su matrimonio mientras estaba anestesiada. La casa recibió a Clara con silencio y olor a aire viciado. El taxista la ayudó a llevar la maleta hasta la puerta. Ella pagó y se quedó sola en el porche de su propia casa, que de repente le pareció ajena. La llave giró en la cerradura con el clic familiar, pero cuando la puerta se abrió, Clara sintió un vacío palpable, casi físico. Lo primero que hizo fue dirigirse al dormitorio, aunque ya sabía lo que encontraría allí. El armario de David estaba completamente vacío. Habían desaparecido los trajes, las camisas, las corbatas. Solo quedaban unos vaqueros viejos y un par de jerseys que hacía tiempo que no se ponía. Su cepillo de dientes, su desodorante y su aftershave habían desaparecido del cuarto de baño. Incluso las toallas colgaban de otra manera. No dos una al lado de la otra, sino una en medio del perchero. Clara bajó lentamente a la cocina. No había ninguna nota nueva sobre la mesa, pero sí una taza de café en el fregadero que él no había lavado antes de marcharse. Cogió la taza, la enjuagó bajo el grifo y la metió en el lavavajillas. Este simple gesto terminó de convencerla de que David se había marchado. La comida de la nevera estaba igual que hacía 3 días. La leche se había agriado, el pan empezaba a enmohecerse. Clara tiró lo que se había estropeado y se preparó un té. Se sentó a la mesa de la cocina y trató de analizar la situación racionalmente, como un editor que analiza la trama de un manuscrito. Los hechos eran simples y brutales. David había hecho las maletas y se había marchado mientras ella estaba en el hospital. Mintió sobre sus planes de trabajo. Le pidió que no le llamara. No se presentó a trabajar.
Desapareció sin dar explicaciones, dejándola sola para hacer frente a las secuelas de la operación y al desmoronamiento de su matrimonio. Clara encendió la televisión con la esperanza de distraerse de sus pensamientos intrusivos. El canal local mostraba las noticias. Atascos en la autopista, la apertura de un nuevo centro comercial, la previsión meteorológica para el fin de semana. La vida ordinaria de una pequeña ciudad, donde la noticia más importante era el aumento de las tarifas de aparcamiento en el centro. Hacia las 4 de la tarde sonó el teléfono de casa. Clara no contestó de inmediato. Normalmente, solo los teleoperadores o los contestadores automáticos con anuncios sonaban en el teléfono de casa. Pero la llamada se repitió, insistente y larga. Diga, señora Simmons, soy de la oficina de emergencias de la Guardia Costera. Busco al señor David Simmons. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Guardacostas. ¿Qué ha podido pasar? David no está en casa. ¿Qué ha pasado? Señora Simmons, ¿puede decirme cómo contactar con su marido? Se trata de un incidente en aguas territoriales. ¿Incidente? Clara apretó más fuerte el auricular. ¿Qué tipo de incidente? El oficial al otro lado de la línea vaciló, obviamente eligiendo sus palabras. Señora, el crucero Ocean Star está en peligro en el Atlántico. Según la lista de pasajeros, el señor David Simmons está a bordo. Necesitamos contactar con él o que nos confirme su paradero. El mundo giró alrededor de Clara. Un crucero. David está a bordo. Un desastre. Las palabras se formaban en una imagen que su cerebro se negaba a aceptar. Saunewo ya... No sé dónde está. Se fue anteayer, pero no dijo dónde. Señora, ¿puede confirmar que el señor Simmons estaba planeando un viaje por mar? No sabía nada al respecto. Se hizo el silencio en el teléfono. Clara pudo oír al oficial tecleando algo, probablemente tomando notas. Señora Simmons, si tiene alguna información sobre los planes del señor Simmons o con quién puede haber estado viajando, por favor, háganoslo saber. Ayudará en la operación de rescate. ¿Una misión de rescate? ¿Qué le pasó al barco? El transatlántico fue atrapado por una tormenta masiva y hay agujeros en el casco. Los pasajeros y la tripulación están siendo evacuados. Estamos haciendo todo lo posible, pero las condiciones meteorológicas son difíciles. Clara se desplomó en la silla. Le tiemblan las piernas y le zumban los oídos. ¿Cuántas personas hay a bordo? 2.400 pasajeros y 800 tripulantes. Señora, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Qué hago ahora? La mantendremos informada. Manténgase en contacto. Y si recuerda algo sobre los planes del señor Simmons, llame a este número. El agente dictó el número y se despidió. Clara se sentó en la cocina y se quedó mirando los números anotados, sin darse cuenta de cómo su vida había vuelto a dar un vuelco en cuestión de minutos. Primero David la había abandonado, ahora naufragaba. Encendió el canal de noticias. La pantalla mostraba un mapa del Océano Atlántico, con un punto rojo en el lugar del accidente. El presentador informaba de que las comunicaciones con el transatlántico Ocean Star se habían interrumpido hacia el mediodía, hora local. Los buques de rescate se dirigían al lugar del siniestro, pero la tormenta dificultaba la operación. Clara mira las imágenes de archivo. Un transatlántico blanco con muchas cubiertas, piscinas y restaurantes. Gente normal de vacaciones, familias con niños, parejas de ancianos, recién casados. Y entre ellos David. David, que la había abandonado en el hospital, pero que seguía siendo su marido. El teléfono volvió a sonar. Ahora era la madre de David, Ruth Simmons, una mujer de unos 70 años que vivía en un estado vecino y que siempre había tratado a Clara con fría cortesía. Clara, querida, acabo de ver las noticias. ¿De verdad David está en ese barco? Ya... Creo que sí. Llamaron los guardacostas. Dicen que está en la lista de pasajeros. Dios mío, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Tenía planeadas unas vacaciones? Clara se dio cuenta de que tarde o temprano iba a tener que decir la verdad, pero aún no estaba preparada para esa conversación. No, fue un viaje repentino, un viaje de trabajo tal vez. ¿De trabajo? ¿En un crucero? Podía oír el desconcierto en la voz de Ruth. ¿Por qué no fuiste? Estaba en el hospital, apendicectomía. ¿Una operación? ¿Y te dejó sola? Ahora hay ira en su voz. Clara, ¿qué está pasando?
No lo sé, señora Simmons. Estoy intentando averiguarlo por mí misma. Ruth permaneció en silencio, digiriendo la información. Era una mujer de discernimiento y no una mujer propensa al sentimentalismo. Sonmem. Querida, no creo que haya nada malo. David nunca se iría solo de crucero y te dejaría atrás después de la operación. ¿Hay alguien más? La franqueza de la pregunta dejó atónita a Clara. Ruth siempre había sido reservada, evitando los temas personales, pero aquí planteó la pregunta de frente. No lo sé. Puede ser. Ya veo. Clara, voy a verte. No deberías estar sola en una situación así. No es necesario, señora Simmons. Estaré bien. ¡Tonterías! No es momento para el orgullo. Estaré allí en 3 horas. Después de esa llamada, el teléfono no dejó de sonar. Llamaron los colegas de David, su hermano de California, parientes lejanos que habían visto las noticias. Todos tenían que explicar lo mismo. Sí, David está en el barco. No, ella no sabía nada del viaje. No, aún no hay información nueva. Cada conversación era una tortura. La gente exigía explicaciones que ella no tenía. Querían detalles, ofrecían condolencias, prometían oraciones. Y Clara, sentada en una casa vacía, no entendía cómo debía sentirse. La televisión mostró las primeras imágenes del lugar. Helicópteros de rescate sobre el mar embravecido, chalecos salvavidas rojos sobre las olas. Un portavoz de la compañía dijo que las evacuaciones estaban en marcha, pero que aún no se había dado a conocer el número de personas rescatadas. Clara apagó la televisión. Era insoportable seguir viéndola. Subió al dormitorio y se tumbó en la cama, de lado. Las sábanas olían a polvo familiar, pero en la casa reinaba el silencio que solo tienen las casas vacías. Era extraño darse cuenta de que en pocos días su vida se había desmoronado. Primero la enfermedad y la operación, luego la desaparición de su marido, ahora el naufragio. Los acontecimientos se sucedían uno tras otro, sin dejar tiempo para digerir lo ocurrido. Clara intentó imaginar a David en un barco que se hundía, en un chaleco salvavidas, quizá en un bote salvavidas si tenía suerte, o en el agua, aferrado a los restos del naufragio. Estas imágenes eran tan irreales que su cerebro las rechazó. David siempre había sido un hombre de tierra. Prefería las estaciones de montaña a las de mar. ¿Con quién estaba allí? Los guardacostas no daban los nombres de los compañeros de viaje, pero Clara comprendía que los hombres rara vez iban solos en cruceros románticos. Él tenía otra mujer. Una mujer por la que había dejado a su esposa en el hospital y mentido sobre su trabajo. A las 6 de la tarde llegó Ruth. Parecía cansada tras 3 horas de viaje, pero se comportó con dignidad. Ruth siempre había sido una mujer elegante, con el pelo canoso bien peinado, un traje austero y un maquillaje mínimo. Incluso en una crisis, mantenía la compostura. ¿Cómo estás, cariño? Ruth abrazó a Clara, y en aquel abrazo había más calor del habitual. No muy bien, la verdad. Ya veo. ¿Alguna novedad? No. En la televisión dijeron que la operación de rescate estaba en marcha, pero no dieron más detalles. Ruth miró alrededor de la casa, y Clara pudo ver cómo sus ojos se detenían en los detalles. La ausencia de las pertenencias de los hombres en el pasillo. La única vajilla en el tendedero. El silencio de la casa vacía. Clara, dime la verdad. ¿Qué pasaba entre vosotros? En los últimos meses nos habíamos distanciado. David se volvió frío. A menudo llegaba tarde al trabajo. Y luego cuando yo estaba en el hospital, desapareció. ¿Y cree que había otra mujer allí? Estoy casi segura. Ruth asintió, como si sus propias sospechas se confirmaran. Ya veo. Clara, pase lo que pase con el barco, debes saber que mi actitud hacia ti no cambiará. David es mi hijo, pero si ha hecho algo despreciable, no lo consiento. Estas palabras conmovieron a Clara más que todas las condolencias que había recibido de sus amigos. Ruth era una mujer de principios y su apoyo significaba mucho. Gracias, gracias. Ahora vamos a cenar. Estás en el postoperatorio, necesitas comer. Ruth preparó una cena sencilla, una tortilla con hierbas y tostadas. Comieron en silencio, mirando de vez en cuando a la televisión, donde seguían las noticias del lugar del accidente. El número de rescatados crecía lentamente y la lista de desaparecidos era larga. Ruth, ¿sabías que David estaba planeando un viaje? No, llamó hace 15 días hablando de trabajo, mencionando algunos proyectos nuevos.
No mencionó nada sobre viajar. ¿Y problemas maritales? David nunca hablaba de su vida personal. Incluso de niño era reservado. Pero he notado que ha cambiado en el último año. Se ha vuelto más tenso. Después de cenar, se sentaron en el salón, esperando noticias. Ruth tejía. Siempre llevaba sus labores consigo. Decía que le ayudaban a pensar. Clara cambió de canal, pero las noticias eran las mismas. Una tormenta en el océano, barcos de rescate, listas interminables de nombres. A las 10 de la noche, las noticias informaban de que 900 personas habían sido rescatadas. Aún no se habían anunciado los nombres de los supervivientes. Las familias tenían que ponerse en contacto con la línea directa. Clara anotó el número, pero no se atrevió a llamar todavía. No estaba preparada para oír ni buenas ni malas noticias. Ruth pasó la noche en la habitación de invitados. Clara permaneció despierta mucho tiempo, escuchando el viento que soplaba desde la ventana. La casa era cálida y silenciosa, pero sus pensamientos vagaban entre el hospital, donde había estado 3 días atrás, y el océano tempestuoso donde ahora buscaban supervivientes. Era extraño pensar que la vida de David pudiera terminar justo cuando su matrimonio se estaba desmoronando, que las últimas palabras entre ellos habían sido, «No vuelvas a llamarme», que ella nunca sabría por qué se fue y con quién. Clara se despertó con el sonido del teléfono a las 6 de la mañana. Apenas había luz fuera de la ventana, y lo primero que pensó fue que le molestaba que alguien llamara tan temprano. Luego, la memoria le recordó los sucesos de ayer y saltó de la cama, esperando tener noticias de David. Señora Simmons, soy el teniente Harrison de la Guardia Costera. Tenemos novedades sobre la operación de rescate». Clara apretó el auricular preparándose para lo peor. «Adelante. 1,200 personas han sido rescatadas hasta ahora. Su marido sigue desaparecido, pero la búsqueda continúa. El tiempo está mejorando, lo que nos da esperanzas. ¿Cuántas personas se espera que sean rescatadas? 3,200 personas, pasajeros y tripulación. Señora, me doy cuenta de lo difícil que es, pero estamos haciendo todo lo que podemos». Después de la llamada, Clara permaneció sentada en el borde de la cama durante largo rato, tratando de dar sentido a las cifras. Menos de la mitad se habían salvado. David no estaba entre ellos. Eso podía significar cualquier cosa, desde que aún no le habían encontrado hasta que ya no quedaba nadie a quien buscar. Ruth ya estaba en la cocina, preparando café. Parecía fresca, a pesar de la corta noche, y estaba claro que aquella mujer estaba acostumbrada a lidiar con crisis. ¿Alguna novedad?, preguntó tendiéndole una taza a Clara. Han rescatado a la mitad. David aún no estaba entre ellos. Ya veo. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Esperar, supongo. Ruth se sentó enfrente y miró a su cuñada con aire estudiado. Clara, ¿te das cuenta de que tienes que interpretar el papel de esposa afligida? La gente esperará que te comportes de una determinada manera, independientemente de lo que haya pasado en tu matrimonio. Aquellas palabras sonaban duras pero justas. Ruth siempre llamaba a las cosas por su nombre, sin rodearlas de educados eufemismos. Ya lo sé, no va a ser fácil. Simpatía cuando estás enfadado, lágrimas cuando quieres gritar, agradecimiento por el apoyo cuando la gente dice, pero grulladas. Clara asintió, dándose cuenta de que Ruth la estaba preparando para un calvario que no había hecho más que empezar. En un pueblo pequeño, la noticia de un náufrago se propagaría rápidamente. La gente vendría, llamando, trayendo comida, ofreciendo condolencias, y ella tendría que agradecerles su participación. A las 8 de la mañana, Heather llamó. Su voz era emocionada, llena de genuina preocupación. Clara, cariño, acabo de oír las noticias en la radio. ¿Está David realmente en ese barco? Sí. Los guardacostas han confirmado que está en la lista de pasajeros. Dios mío, ¿cómo se encuentra? ¿Necesitas ayuda? Gracias, Ruth está aquí conmigo. Por supuesto, no pienses en el trabajo. Nos las arreglaremos, mientras estés bien. Heather era una buena persona, pero incluso en su voz Clara podía oír esa simpatía especial que la gente siente por las viudas. Ayer mismo había sido una mujer casada con problemas familiares. Ahora se estaba convirtiendo en un objeto de lástima. Después del desayuno empezaron a llegar los vecinos. Janice fue la primera en llegar con una cazuela y auténticas lágrimas en los ojos. Cariño,
no puedo creer que haya pasado esto. Y hacía tan poco que se había ido. Parecía tan feliz. Clara se encogió ante la palabra feliz, pero se contuvo. Janice tenía buenas intenciones, no conocía los detalles. Gracias por la cazuela. Eres muy amable. Si necesitas algo, solo dilo. Comestibles, ayuda en la casa, lo que sea. Luego vinieron los Miller de enfrente con sopa casera. Luego la señora Chen y sus dos hijos, que miraban a Clara con los ojos muy abiertos como si fuera la heroína de una historia trágica. Cada llegada requería las mismas palabras. Gracias por preocuparse. Sí, es terrible. No, todavía no hay noticias. A la hora de comer, la nevera estaba llena de comida, y Clara se sentía como una actriz que interpretaba un papel sin entender del todo el personaje. La gente la veía como una mujer preocupada por su marido desaparecido. No conocían la frialdad de los últimos meses, la desaparición con sus pertenencias, el mensaje de «no me vuelvas a llamar». Ruth observaba con mirada comprensiva. «Es difícil interpretar la pena que no se siente», dijo en voz baja cuando se marcharon los últimos visitantes. «Siento pena», replicó Clara, «pero no del tipo que se espera que sienta». «¿Qué clase de pena es esa?», se preguntó Clara. En realidad, ¿qué sentía? No temía por la vida de su amado esposo, ya no lo tenía. Más bien rabia por la situación en la que la había puesto, y un extraño sentimiento de culpa por no haber sido capaz de hacer el duelo como era debido. Estoy enfadada con él, por irse como lo hizo, por el hecho de que ahora no sé si debo tener esperanza o no, por hacerme partícipe de la tragedia de otra persona. No pasa nada, pero la gente no lo entenderá. La gente no tiene que entenderlo todo. Por la tarde James, el hermano de David, llamó desde California. Era 5 años más joven que David. Trabajaba en una empresa de informática y siempre parecía más abierto y emotivo. «Clara, ¿cómo estás? He visto la noticia en internet e inmediatamente he intentado llamar a Dave, pero no contesta al teléfono. James está en ese barco. Los guardacostas lo han confirmado». «Oh, mierda. No puedo creerlo. No puedo creerlo». ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Tenía planeadas unas vacaciones? Otra vez la misma pregunta. Clara se dio cuenta de que los familiares de David tendrían que decir la verdad, al menos en parte. No, era un viaje personal. Él y yo habíamos tenido problemas últimamente. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Nos distanciamos, y luego desapareció mientras yo estaba en el hospital. James se quedó callado un momento, digiriendo la información. «Mierda, Clara, no lo sabía. Dave nunca hablaba de los problemas en casa. Últimamente no hablaba mucho. ¿Y crees que no estaba solo? Estoy segura. Maldita sea. Lamento lo que pasó. Es una gilipollez». Había auténtica rabia hacia su hermano en la voz de James y Clara se sintió aliviada. Al menos una persona de la familia de David comprendía el apuro en el que se encontraba. «Gracias por comprender. Mira, iré en avión. Estaré en tu casa mañana por la noche». «No es necesario, James. Ruth está aquí. No estoy solo». «Sí que la necesitas. La familia debe estar unida en momentos así». Después de hablar con James, Clara se sintió mejor. Era un alivio hablar con alguien que no le exigía hacer de viuda inconsolable. Por la noche, las noticias informaron de que el número de personas rescatadas había ascendido a 1,500. Mostraron imágenes de supervivientes en hospitales, personas pálidas y con mantas que habían tenido más suerte que otros. Clara miró las caras, esperando y temiendo al mismo tiempo ver a David. Un portavoz de la compañía de cruceros leyó un comunicado. La compañía expresa su más sentido pésame a las familias de las víctimas. Se iniciará de inmediato una investigación sobre la causa del accidente y todas las víctimas recibirán la asistencia necesaria. Palabras vacías, dijo Ruth apagando el televisor. Los abogados de la empresa ya estaban trabajando para minimizar el pago. ¿Qué pasa si David, si no se le encuentra? Necesitará un abogado. Cuestiones de herencia, seguros, reconocimiento de la muerte. Todo llevará su tiempo. Clara no pensaba en estos asuntos prácticos. En su mente, David existía en una especie de limbo, ni vivo ni muerto, solo ausente. ¿Y si lo encuentran vivo? Entonces tendrás que decidir qué hacer con el matrimonio. Ya sé lo que tengo que hacer. Ruth la miró atentamente. ¿Lo sabes? Sí.
Le pase lo que le pase, no puedo seguir viviendo con un hombre capaz de algo así. Es una sabia decisión, pero será difícil que la gente lo entienda. Si muere, seré la pobre viuda. Si sobrevive, seré la mujer que dejó a su marido tras un naufragio. La gente siempre encontrará algo que juzgar. Lo importante es que puedas vivir contigo mismo. Esa noche, tarde, llamó una periodista del periódico local. Preguntó delicadamente por David, por su trabajo, si viajaba a menudo. Clara respondió con cautela, consciente de que cualquier palabra equivocada podía ser malinterpretada. Señora Simmons, ¿estaba al corriente de los planes de su marido de irse de crucero? Era un viaje de trabajo, pero los cruceros no se utilizan para eventos de negocios. Quizás era una combinación de trabajo y ocio. La periodista percibió claramente que algo no cuadraba, pero no insistió. Al terminar la conversación, Clara se dio cuenta de que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Era imposible guardar secretos durante mucho tiempo en una ciudad pequeña. Mañana empezarán a indagar más, dijo Ruth, como si le hubiera leído el pensamiento. ¿Qué se supone que debo hacer? Contar la verdad. Al menos la parte de ella que estoy dispuesta a contar. Clara se acostó hacia medianoche, pero no podía dormir. En su mente se agolpaban fragmentos de conversaciones, las caras de preocupación de sus vecinos, las preguntas del periodista. Estaba representando un papel que no había elegido, en un drama que no comprendía. Al otro lado de la ventana sonaba una sirena. Una ambulancia o un camión de bomberos se dirigían a otra persona que también estaba en apuros. El mundo estaba lleno de tragedias, grandes y pequeñas, y cada familia las afrontaba como podía. Clara pensó en el hecho de que en pocos días o semanas esta historia habría terminado. David sería encontrado vivo o muerto, los medios de comunicación perderían interés, los vecinos volverían a sus asuntos, y ella tendría que construir una nueva vida a partir de los escombros de la anterior, enfrentarse a quién era y a quién quería ser. Por el momento tenía que seguir interpretando el papel de esposa afligida, aceptando condolencias y respondiendo a preguntas incómodas. Fingir que estaba preocupada por el hombre que la había traicionado en su momento más difícil. En la mañana del tercer día después del naufragio, Clara se despertó con el sonido de la lluvia fuera de su ventana. Unas nubes grises se cernían sobre Westfield y parecía que el mundo entero se había sumido en una grisura lúgubre. La televisión informaba de que el número de personas rescatadas había alcanzado las 2000, pero la búsqueda continuaba. El nombre de David seguía sin aparecer en los informes oficiales. James había llegado la noche anterior, cansado tras un vuelo desde California. Se parecía a David, el mismo pelo oscuro, la misma línea de la barbilla, pero su rostro era más abierto, menos comedido. Clara siempre se llevó mejor con su hermano pequeño que con su marido. ¿Qué noticias hay?, preguntó bajando a la cocina en vaqueros y una camiseta arrugada. Nada. Los guardacostas prometieron llamar en cuanto tuvieran información. James se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. Ruth ya estaba vestida y se disponía a ir al pueblo a por víveres. La nevera estaba llena de comida de los vecinos, pero hacían falta las cosas de siempre, como leche y pan. Clara, ayer hablé con los colegas de Dave, dijo James cuando Ruth se hubo ido. Intentaba averiguar qué estaba planeando. ¿Y? Michael dijo que Dave tenía una nueva ayudante, Valerie algo. Joven, atractiva. Trabajaba con él en grandes proyectos. Valerie, un nombre que Clara no conocía, pero que explicaba muchas cosas. Valerie Blake era el nombre de la mujer que el vecino había mencionado al hablar del crucero. ¿Valerie Blake? Sí, creo que sí. ¿La conoce? No, pero he oído el nombre. ¿Crees que estaba con él? James se encogió de hombros, pero había certeza en sus ojos. Probablemente. Michael dijo que ambos desaparecieron el mismo día. Oficialmente, ella se había tomado una excedencia por su cuenta. Clara se sintió extrañamente aliviada al ver confirmadas sus sospechas. Ahora la traición de David tenía nombre y rostro. Había dejado de ser una traición abstracta y se había convertido en una historia concreta con personas concretas. ¿Qué sabemos de ella? No mucho. 28 años. Trabajó en la empresa durante un año. Vive solo. Padres fuera del estado. Una hora más tarde, un oficial de la Guardia Costera llamó con una actualización. Valerie Blake estaba en el manifiesto de pasajeros.
Su cabina estaba registrada al mismo nombre que la de David. Obviamente viajaban juntos. Señora Simmons, hemos contactado con la familia de la señorita Blake. Sus padres están volando desde Ohio. Tal vez debería conocerlos. Clara no entendió de inmediato por qué querría conocer a los padres de la amante de su marido, pero el agente se lo explicó. En situaciones en las que las personas desaparecidas viajaban juntas, las familias solían apoyarse mutuamente, compartían información y esperaban juntas las noticias. Me doy cuenta de que es una situación delicada, añadió el agente, pero a veces ese tipo de comunicación ayuda. Después de la conversación, Clara se quedó un buen rato sentada en la cocina, imaginando la reunión que se avecinaba. ¿Qué les diría a los padres de la mujer que había arruinado su matrimonio? ¿Cómo la mirarían sabiendo que su hija era una amante? Sería una de las situaciones más embarazosas de su vida. Ruth volvió de la tienda con la noticia. Ya se había extendido por el pueblo el rumor de que David no estaba solo. Es de lo único que hablan en el supermercado, dijo mientras guardaba la compra. Mary Johnson dice que alguien de la policía le ha hablado del otro pasajero. ¿Qué opina la gente? De momento, se solidarizan contigo, pero no por mucho tiempo. Pronto estarán especulando y teorizando. Los padres de Valerie Blake llegaron a Westfield por la tarde. Se alojaban en el único hotel decente de la ciudad, y Clara había ido a verlos a petición de un oficial de la Guardia Costera. James se ofreció a hacerle compañía, pero ella decidió ir sola. Robert y Susan Blake tenían exactamente el aspecto que Clara se había imaginado que tendrían los padres de una mujer de 28 años de Ohio. Él vestía un austero traje oscuro, exmilitar o funcionario, y mantenía la cara seria a pesar de sus cerca de 60 años. Ella es una mujer pulcra, con un corte de pelo corto y unos ojos atentos en los que se leen el cansancio y la ansiedad. Se encuentran en una pequeña cafetería del hotel. La camarera los condujo a un rincón apartado de los demás clientes, como si se diera cuenta de lo delicado de la situación. Señora Simmons, dijo el señor Blake levantándose al verla. Gracias por aceptar verme. Clara, por favor. Se sentaron a la mesa y durante unos minutos nadie supo por dónde empezar. Susan Blake pidió té, los demás café. La camarera se retiró y se quedaron a solas con la incomodidad de la situación. Sabemos que esto es difícil para todos, empezó la señora Blake. El guardacostas nos ha explicado las circunstancias. Sí, entiendo que su hija viajaba con mi marido. Clara lo dijo con calma, casi con aire de negocios. No tenía sentido fingir que no sabían la verdad. Valerie nunca nos habló del hombre casado, dijo el señor Blake. Solo nos enteramos por el oficial. Tal vez no quería molestarlos. O no quería que la desanimáramos, añadió amargamente la señora Blake. Clara estudió los rostros de aquellas personas y vio en ellos el dolor familiar. Ellos también intentaban comprender cómo su ser querido había acabado en aquella situación. También ellos se hacían preguntas que no tenían respuesta. «Háblame de Valerie», preguntó Clara. «¿Cómo era?» Susan Blake sacó una fotografía del bolso. Una joven de pelo oscuro y sonrisa radiante, con un vestido de graduación. Inteligente, ambiciosa, graduada con honores en marketing. Siempre supo lo que quería en la vida. ¿Se mudó aquí hace un año? Sí. Recibió una oferta de la empresa de su marido. Buen salario, perspectivas de crecimiento. Nos alegramos por ella. Robert Blake estaba en silencio, pero Clara podía ver su mandíbula apretada. Estaba claro que se culpaba por no haber salvado a su hija de tomar la decisión equivocada. ¿Habló ella de trabajo? No mucho. Dijo que tenía un buen jefe que le confiaba proyectos importantes. Pensamos que era solo una relación profesional. ¿Cuándo se dieron cuenta de que no lo era? Recién ahora, admitió la señora Blake, aunque Valerie había cambiado en los últimos meses. Más retraída, llamadas menos frecuentes. Lo atribuimos a que estaba ocupada. Clara asintió, reconociendo el patrón familiar. Las relaciones secretas cambiaban a la gente. Les hacían mentir a sus seres queridos, ocultar partes importantes de sus vidas. ¿Había hablado del crucero? Mencionó que estaba planeando unas vacaciones, pero no dio más detalles. Dijo que quería relajarse después de meses de duro trabajo. La camarera trajo el pedido y se quedaron en silencio, removiendo el azúcar en sus tazas. En la cafetería sonaba música tranquila, y por la ventana pasaba gente con sombrillas. Una vida ordinaria de pueblo que contrastaba con el drama que se desarrollaba en su mesa.
Clara, dijo la señora Blake en voz baja, me siento muy mal por lo que ha pasado. Hemos educado bien a Valerie, pero es adulta y no teníamos control sobre sus decisiones. No la culpo. Y no la culpo a ella, para ser honesta. ¿No la culpas? Mi marido. Es un hombre casado. Era responsable de sus actos. Valerie era libre de irse. Robert Blake la miró sorprendido. Es inesperado oírlo de usted. Estoy enfadada con mi marido, no con su hija. Nos engañó a los dos. A mí como su esposa, a ella como su amante, a la que probablemente prometió el divorcio. ¿Eso cree? ¿Por qué si no se iría a un crucero romántico con un hombre casado? Susan Blake se cubrió los ojos con la mano y Clara vio que la mujer estaba llorando. Lo siento, dijo la señora Blake. No puedo creer que se haya acabado así. Aún no ha terminado, objetó su marido. Puede que los encuentren, pero no había certeza en su voz. Era el cuarto día después del accidente y las posibilidades de encontrar nuevos supervivientes disminuían por momentos. ¿Qué harán si los encuentran vivos?, preguntó la señora Blake. Pedir el divorcio, respondió Clara sin vacilar. ¿Y si no lo hacen? Yo también seguiré adelante. Tengo trabajo, casa, amigos. Me las arreglaré. Los padres de Valerie se miraron, y Clara se dio cuenta de que su calma les sorprendía. Habían esperado ver a una mujer desconsolada, pero se encontraron con una persona que evaluaba la situación con sobriedad. ¿Valerie había sido feliz últimamente? Ah, Nina, preguntó Clara. Parecía serlo. Se había comprado un coche nuevo. Tenía un piso mejor. Hablaba de planes para el futuro. ¿Planes? Quería empezar mi propio negocio. Consultoría de marketing. Dijo que había ahorrado algo de capital inicial. Clara pensó en ello. Una mujer joven haciendo planes, ahorrando dinero, pensando en el futuro. Era poco probable que aceptara seguir siendo una amante durante mucho tiempo. Lo más probable era que David le hubiera prometido el divorcio y una nueva vida. ¿Sabía que ella planeaba dejar la empresa? No, ella no dijo nada, así que debía de ser una decisión reciente. Permanecieron sentados en el café durante más de una hora, intercambiando información cuidadosamente e intentando recomponer la imagen de los últimos meses de la vida de David y Valerie. Poco a poco fue surgiendo la historia de una aventura amorosa que se había convertido en una relación seria. Probablemente, David le había prometido a Valerie el divorcio y un futuro juntos. El crucero iba a ser el comienzo de su nueva vida. «Sabes», dijo la señora Blake cuando estaban a punto de irse, «creo que ambos hemos sido víctimas de la misma persona». «¿En qué sentido?» «Él te engañó ocultando su relación con Valerie, y la engañó a ella al no decirle que iba a dejar a su mujer en un momento como este». Clara se dio cuenta de que la mujer tenía razón. David la dejó en el hospital, después de la operación, sin intentar siquiera explicarle la situación. Valerie probablemente ignoraba las circunstancias. Pensó que estaban iniciando una relación sincera, no que su amante abandonaba a su esposa enferma. Tal vez tengas razón. Clara, sí, si los encuentran, y si tu marido sobrevive y Valerie no, ¿le dirás lo que pensamos de él? La voz de Susan Blake tenía la tranquila furia de una madre que había perdido a su hija por el egoísmo de otra persona. Se lo diré. Cuando Clara llegó a casa, Ruth y James la esperaban con la noticia. La televisión anunció que la búsqueda activa continuaría durante 2 días más, tras los cuales la operación pasaría a modo de vigilancia. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó James. Extraña. Buena gente que tuvo que descubrir que su hija era una amante. ¿Y qué pensaban de Dave? Lo mismo que nosotros, que es un cabrón egoísta que engañó a todos los que le rodeaban. Ruth asintió con aprobación. Apreciaba la franqueza y no le gustaban los eufemismos. Así que estamos todos en el mismo bando. Supongo que sí. Por la noche, Clara permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando la calle lluviosa. Conocer a los padres de Valerie le había producido una repentina sensación de alivio. Ya no era la única víctima de esta historia. Todavía había gente que había sido traicionada y defraudada por David. Y eso la hizo más fuerte de una manera extraña. La mañana del 5.º día, Clara se despertó con la sensación de que algo había cambiado. El sol brillaba al otro lado de la ventana, rompiendo las nubes grises que cubrían Westfield por primera vez en días. La lluvia había cesado durante la noche,
dejando aire fresco y charcos brillantes en la acera. La casa estaba en silencio. Ruth y James seguían durmiendo. Bajó a la cocina, preparó café y se sentó a la mesa con su cuaderno. Era hora de poner en orden sus pensamientos y pensar qué hacer a continuación. Habían pasado tantas cosas en los últimos días que la cabeza le daba vueltas por la cantidad de información, emociones y decisiones que tenía que tomar. Clara escribió el título, Lo que sé, en su cuaderno y empezó a recopilar datos. David la había abandonado mientras estaba en el hospital. Tenía una aventura con una colega, Valerie Blake. Se fueron juntos de crucero. El barco se hundió. Ambos están desaparecidos. La búsqueda se suspenderá pronto. Bajo esa lista, escribió otro titular. ¿Cómo me siento? Ira contra David por traicionarla. Alivio porque por fin se sabía la verdad. Una extraña gratitud al naufragio por poner fin a la incertidumbre. Y sorprendentemente, algo parecido a la liberación. La tercera lista se llamaba Lo que tengo que hacer. Aquí había más puntos. Hablar con un abogado sobre los aspectos legales de la situación, volver al trabajo, ordenar la casa y los bienes comunes, decidir qué decirle a la gente. Y lo más importante, empezar a construir una nueva vida. Ruth apareció en la cocina a las 8 de la mañana, bien vestida y arreglada como de costumbre. Buenos días. ¿Qué tal estás? Mejor que ayer. Ruth, necesito consejo. ¿Conoces a un buen abogado? ¿Un abogado de derecho de familia? Sí. Necesito entender mis derechos en esta situación. Ruth se sentó enfrente con una taza de té y miró a su cuñada con atención. Clara, ¿estás segura de que estás preparada para tener esta conversación? Aún se puede encontrar a David. Lo estoy. Aunque lo encuentre en vivo, no quiero continuar con este matrimonio. Y si no lo está, necesito saber cómo hacerlo legal. Ya veo. Sí, conozco a una abogada. Margaret Stone lleva 20 años en derecho de familia, honesta y competente. ¿Puede concertar una cita? Sí, claro. James bajó media hora más tarde, despeinado y claramente descontento por haberse levantado temprano. Era un búho, a diferencia de David, una alondra, y no solía estar de muy buen humor por las mañanas. ¿Qué planes tienes para hoy? Preguntó mientras servía café. Quiero hablar con un abogado y quizá pasarme por la redacción. ¿Seguro que estás listo para trabajar? Sí, necesito que mi vida vuelva a la normalidad. ¿Qué vida normal? Tu marido ha desaparecido. Mi marido me dejó antes de naufragar. Eso es diferente. James la miró sorprendido. Clara había cambiado notablemente con el paso de los días. Más decidida, menos propensa al sentimentalismo. ¿De verdad no vas a esperar noticias? Esperaré, pero no voy a poner mi vida en pausa por el hombre que puso nuestro matrimonio en pausa. Margaret Stone recibió a Clara en su despacho del centro de la ciudad hacia el mediodía. Era una mujer de unos 55 años, de pelo canoso y ojos sagaces, que enseguida dio la impresión de una profesional que había visto muchas cosas en la vida. Señora Simmons, Ruth le explicó la situación general. Pero cuénteme más sobre lo que ocurría en su matrimonio antes de que su marido desapareciera. Clara lo contó todo, desde el enfriamiento de la relación hasta la desaparición de David con sus pertenencias, desde el mensaje del hospital, no vuelvas a llamarme, hasta el naufragio. Margaret escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Ya veo, su situación es inusual, pero no única. He tenido varios casos en los que el cónyuge desaparece antes del divorcio. ¿Qué ocurre en esos casos? Depende de las circunstancias. En su caso, hay varias posibilidades. Si su marido aparece con vida, puede solicitar el divorcio por el procedimiento ordinario. Hay motivos: adulterio y abandono. ¿Y si no lo encuentran? Entonces es más complicado. Primero tendrás que conseguir una declaración oficial de fallecimiento. Esto lleva tiempo, normalmente 7 años, pero puede reducirse a 2 o 3 en caso de catástrofe. Y hasta entonces, sigues siendo una mujer legalmente casada. No puedes vender la casa sin el consentimiento de tu marido. No puedes volver a casarte, pero puedes administrar tus finanzas actuales, sobre todo si puedes demostrar que tu marido ha abandonado a la familia. Clara asintió, anotando mentalmente la información. ¿Y los bienes comunes? ¿La casa está registrada a nombre de los dos? Sí.
Entonces tendremos que esperar a que vuelva o a que reconozca su fallecimiento. Si regresa, la propiedad se dividirá en el divorcio. Si es declarado muerto, heredarás todo. ¿Y el seguro? Si tiene un seguro de vida, la compañía también esperará a una declaración oficial de fallecimiento. Pero normalmente, en las catástrofes vuelven en sí. Margaret sacó unos papeles y empezó a anotar cosas. Señora Simmons, le recomiendo lo siguiente. Reúna todos los documentos sobre bienes comunes, cuentas bancarias, seguros. Documente el abandono de su familia, declaraciones de testigos de los vecinos, historiales médicos de su estancia en el hospital. Esto le será útil en cualquier caso. ¿Puedo presentar una demanda de divorcio in absentia si él aparece? Puede, si demuestra que elude participar en el proceso. Pero por supuesto es mejor el procedimiento habitual. Clara salió del bufete aliviada. Por fin tenía un plan de acción, una idea clara de sus derechos y posibilidades. La incertidumbre que la había atormentado durante los últimos días empezó a disiparse. La redacción del Literary Quarterly la recibió como a una heroína. Heather se abalanzó sobre ella para abrazarla. El personal le dio el pésame y le preguntó cómo se sentía. Las respuestas de Clara fueron breves y profesionales. Gracias por su apoyo, la operación ha ido bien. Aún no hay noticias de su marido. ¿Seguro que estás preparada para trabajar? Le preguntó Heather cuando se quedaron a solas. Completamente. Necesito hacer algo útil. Bien, tenemos un montón de manuscritos atrasados que necesitan tu atención. Clara se sentó en su escritorio y cogió el primer manuscrito de la pila. Era una historia sobre una mujer que, tras la muerte de su marido, se trasladaba a una pequeña ciudad y abría una cafetería. La autora escribía sobre nuevos conocidos, sobre cómo la protagonista aprendía a vivir de nuevo, sobre las pequeñas alegrías de una vida solitaria pero independiente. Normalmente, este tipo de historias molestaban a Clara por su previsibilidad, pero hoy leía con un interés inesperado. Había algo familiar en la historia, algo que resonaba con su propia situación. Heather, ¿dónde vive esta autora?, preguntó al terminar la historia. Lo buscaré. Elizabeth Gray, de Millfield. ¿Qué hay de nuevo? No es nada especial, solo está bien escrito. A las 4 de la tarde llamó un oficial de la Guardia Costera. La búsqueda activa termina oficialmente mañana al mediodía. 2.400 de 3.200 han sido encontrados. El resto se dan por desaparecidos. ¿Significa eso que no hay más posibilidades?, preguntó Clara. Siempre hay una posibilidad, pero es muy pequeña. Vamos a entrar en modo vigilancia. Si los pescadores o los barcos mercantes encuentran a alguien, nos avisarán. Ya veo. Gracias por su trabajo. Señora, siento no haber podido encontrar a su marido. No se preocupe. Hicieron todo lo que pudieron. Después de esa llamada, Clara se sintió extrañamente aliviada. El periodo de incertidumbre había terminado. David estaba oficialmente desaparecido y ahora era posible planificar el futuro sin esperar un milagro. Trabajó hasta las 6 de la tarde, editando 4 relatos y escribiendo una reseña para una colección de poesía. El trabajo la distraía de sus problemas personales y le daba una sensación de normalidad de la que carecía. En casa, Ruth y James la esperaban con la cena y preguntas sobre el día. Clara les contó lo de la reunión con el abogado, la vuelta a la redacción y la llamada de los guardacostas. Así que, suspenden la búsqueda, dijo James. ¿Y ahora qué? Ahora sigo adelante. Recopilar documentos, resolver asuntos legales, trabajar. ¿No te sientes culpable por haberle dejado marchar tan fácilmente? Clara se pensó la pregunta. De hecho, a veces se sorprendía de su propia tranquilidad ante la desaparición de David. James, él me dejó ir primero, incluso antes del naufragio. Solo estoy aceptando lo que ya ha pasado. Ya veo. Y además estoy de duelo. Pero no por el hombre que conoces, sino por el hombre que solía ser, el matrimonio que tuvimos al principio. Ruth asintió comprensiva. Es un enfoque inteligente, querida. Por la noche, Clara se sentó en el salón con una taza de té y reflexionó sobre el día. En 12 horas había hablado con su abogado, había vuelto al trabajo, se había enterado de que habían suspendido la búsqueda y se sentía mejor que en toda la semana. Tal vez era el hecho de que por fin había dejado de esperar. Esperar una explicación de David, esperar noticias de su destino, esperar a que la vida volviera a la normalidad. En lugar de eso, estaba actuando, construyendo una nueva normalidad por sí misma.
Al otro lado de la ventana se encendían las luces de las casas de los vecinos. La vida nocturna normal de una pequeña ciudad, donde la gente cenaba, veía la televisión, preparaba a los niños para irse a la cama. Una vida que parecía simple y sencilla comparada con el drama de la última semana. Clara abrió su bloc de notas y añadió otro punto a su lista de lo que tengo que hacer. Aprender a vivir sola. No en el sentido de estar sola, sino en el de ser independiente. Tomar decisiones sin depender de su marido. A planificar el futuro basándome en mis propios deseos. A ser una persona completa, no la mitad de una pareja. Era a la vez aterrador y edificante. Un mes más tarde, Clara se despertó al oír el ruido del cortacésped de su vecino y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era una mañana de principios de noviembre. El aire era más fresco. Las hojas de los árboles se habían vuelto amarillas y rojas. Se levantó, preparó café y se sentó junto a la ventana de la cocina, mirando su huerto, que había arreglado con sus propias manos en las últimas semanas. Ruth se marchó una semana después de que cesara la búsqueda, pero antes de irse ayudó a Clara a ordenar las cosas de David. La ropa se entregó a una organización benéfica. Los documentos se guardaron en cajas para el abogado y los objetos personales se empaquetaron por separado por si aparecía. James cogió algunas fotografías y libros viejos que le recordaban a su hermano. El armario vacío y las estanterías vacías del cuarto de baño resultaron extraños al principio, pero Clara se fue acostumbrando poco a poco al espacio extra. Incluso reorganizó los muebles del dormitorio. Ahora la cama estaba junto a la ventana, y por la mañana la despertaba el sol en lugar del despertador. En la redacción, la vida volvió a la normalidad. Heather ya no andaba de puntillas a su alrededor. Sus compañeros ya no ponían caras de luto cuando aparecía. El proyecto de antología con Valley Press avanzaba a buen ritmo. Habían seleccionado 12 de los mejores relatos de los 2 últimos años y los estaban preparando para su publicación. Clara estaba inmersa en su trabajo y eso la ayudaba. La edición de textos requería concentración y no dejaba lugar a pensamientos obsesivos sobre el pasado. Descubrió que el trabajo podía ser no solo una forma de ganar dinero, sino una fuente de satisfacción y realización creativa. Los vecinos ya no le traían guisos ni le hacían preguntas delicadas sobre su bienestar. Janice pasaba de vez en cuando con galletas y las últimas noticias del barrio, pero las conversaciones eran las de siempre, sobre el tiempo, el nuevo semáforo de Main Street, los planes del ayuntamiento para renovar el parque. Clara aprendió a cocinar para una persona sin tirar la mitad de la comida. Se apuntó a un gimnasio en el centro comunitario local. El médico dijo que el ejercicio moderado era bueno para ella, después de la operación. Por las tardes leía libros que compraba para sí misma, no porque pudieran encajar en una revista. No había noticias oficiales sobre David y Valerie. La Guardia Costera enviaba periódicamente actualizaciones formales. No hay nuevos hallazgos. El caso sigue abierto. Se notificará a las familias cualquier cambio. Clara leía estas cartas sin emoción, las guardaba en una carpeta y se olvidaba de ellas hasta el mes siguiente. Los padres de Valerie llamaron 2 veces para saber cómo estaban y compartir su dolor. Se había formado entre ellos un extraño vínculo, el vínculo de las personas que han sido heridas por la misma persona. Susan Blake dijo que estaba ordenando las cosas de su hija y encontró cartas de amor de David, en las que le prometía divorciarse y casarse con ella. Escribía que su mujer no le entendía, que el matrimonio hacía tiempo que había muerto, dijo Susan. Frases clásicas de un amante casado. Probablemente él mismo se lo creía, replicó Clara. Es más fácil justificar el engaño. Valerie sin duda lo creía. Compraba revistas de bodas, se imaginaba la ceremonia. Estas conversaciones no disgustaron a Clara, sino que ayudaron a despejar las últimas dudas sobre los motivos de David. No era un seductor intrigante, sino un hombre débil que optó por la salida fácil en lugar de mantener una conversación sincera con su mujer. A mediados de noviembre llegó un nuevo redactor a la redacción. Clara estaba sola en el despacho. Heather se había ido a una reunión con la imprenta cuando llamaron a la puerta. Un hombre de unos 35 años estaba en el umbral con una carpeta de manuscritos en las manos y una mirada algo tímida. Disculpe, ¿es esta la redacción del Literary Quarterly? Me llamo Thomas River. Llamé ayer para concertar una cita. Claro, pase. Clara Simmons, editora. Thomas era un hombre alto y delgado,
con ojos inteligentes tras unas gafas de montura fina. Vestía modesta pero pulcramente. Vaqueros, jersey, zapatos gastados pero limpios. Tenía esa seriedad especial que caracteriza a las personas que tratan la literatura no como un pasatiempo, sino como una vocación. Me trasladé a Westfield hace un mes, explicó, sentándose en la silla frente a su escritorio. Trabajo en la biblioteca municipal, dirigiendo la sección literaria. He oído hablar de su revista y me gustaría enviar relatos. ¿De dónde es? De Boston. Allí trabajaba en una biblioteca universitaria, pero quería cambiar. Las grandes ciudades cansan. Clara asintió comprensiva. Ella misma nunca había vivido en una metrópoli, pero podía imaginar cómo uno podía cansarse de su ritmo y su anonimato. ¿Qué escribes? Prosa realista. Historias de gente corriente en situaciones corrientes. Nada extraordinario, pero espero que honesto. Thomas abrió la carpeta y sacó varias hojas mecanografiadas. Clara se fijó en que tecleaba en una máquina de escribir y no en un ordenador, un anacronismo que hablaba de seriedad en el oficio. ¿Puedo verlo? Claro que sí. Clara cogió el primer relato y empezó a leer. La historia trataba de una bibliotecaria que observaba a los visitantes todos los días e inventaba biografías de ellos. Una historia sencilla, pero escrita con una sutil comprensión de la naturaleza humana. El lenguaje era limpio, despejado. Cada palabra se sostenía por sí misma. Es bueno, dijo al terminar la primera página. Muy bueno. ¿A que sí? Había una incertidumbre en su voz que conmovió a Clara. A pesar de su edad y su educación, estaba tan nervioso como un aspirante a escritor. Sí. ¿Tienes más historias? Unas cuantas. No quiero molestar, solo pensé. Deja lo que hayas traído. Lo leeré y te daré una respuesta en una semana. Gracias. Es muy importante para mí. Thomas recogió el resto de los papeles, pero no tenía prisa por irse. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la revista? Preguntó. 5 años. Llevo toda la vida en la literatura. Ya veo. He leído sus críticas en números anteriores. Muy profesional. Muy profesional. Gracias. Perdóneme si esto es demasiado personal, pero ¿no es usted el hombre cuyo marido desapareció en un naufragio? Lo leí en el periódico local. Clara se tensó por un momento, pero luego se dio cuenta de que la pregunta estaba formulada sin curiosidad, con auténtica preocupación. Sí, soy yo. Lo siento mucho. Debió de ser duro. Lo ha sido. Ahora está mejor. Thomas asintió sin hacer más preguntas. Había algo refrescante en su reticencia después de un mes de miradas compasivas y preguntas incómodas. Si alguna vez necesitas un lugar tranquilo para trabajar, la biblioteca siempre está abierta, dijo. Tenemos una sala separada para escritores e investigadores. Gracias. Puede que aproveche la oferta. Cuando se marchó, Clara se sentó a la mesa y pensó en la reunión. Había algo en Thomas que le llamaba la atención. No un interés romántico, que aún estaba lejos. Más bien compatibilidad intelectual, intereses comunes, comprensión de la importancia de las palabras y las historias. Había leído todas sus historias en una noche. Escribía muy bien, sin pretensiones de genio, pero con un profundo conocimiento de los caracteres humanos. Sus personajes eran personas vivas, con motivaciones comprensibles y emociones complejas. Justo lo que la revista necesitaba. Una semana más tarde, Clara telefonió a Thomas y le invitó a una reunión. La revista estaba dispuesta a publicar 2 relatos en el siguiente número, y uno más tras una pequeña revisión. ¿Sumanon, de verdad? La alegría en su voz era genuina y contagiosa. En serio, bienvenido a la familia de Literary Quarterly. Muchas gracias. Esta es la mejor noticia que he oído en meses. Ahora hablemos de los detalles. Se reunieron en la misma cafetería del hotel donde Clara había hablado con los padres de Valerie hacía un mes. Pero hoy el ambiente era completamente distinto. No trágico, sino de trabajo e incluso un poco festivo. Thomas había traído una tarta de la pastelería local en honor a su primera publicación. Hablaron de las revisiones de los relatos, de los planes para la revista y de la vida literaria de la pequeña ciudad. La conversación fue ligera, interesante, sin pausas ni tensiones. ¿Escribes? «Tonarch», preguntó Thomas en un momento dado. Antes lo intentaba, pero me di cuenta de que se me daba mejor editar que crear. Eso no es cierto.
Los buenos editores a menudo se convierten en buenos escritores. Tal vez lo intente de nuevo algún día. Si decides hacerlo, me encantaría leerlo. No había coqueteo ni segundas intenciones en su oferta, solo una voluntad profesional de ayudar. Y eso era exactamente lo que Clara necesitaba en aquel momento. No romance, sino amistad. No pasión, sino respeto mutuo. Al anochecer condujo a casa por las calles familiares de Westfield y pensó en cómo había cambiado su vida en el último mes y medio. La casa ya no parecía vacía, era su hogar, arreglado a su gusto. El trabajo le traía satisfacciones y nuevas amistades. El futuro ya no era tan incierto. En casa Clara preparó té y se sentó en el salón con un libro. Puede que hubiera noticias en la televisión sobre la búsqueda de supervivientes del Ocean Star, pero ella ya no seguía el tema. David había pasado a formar parte del pasado, como su matrimonio, como la Clara que esperaba a que su marido le explicara su infelicidad. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de las casas de los vecinos. Janice regaba las flores del porche. Los Miller preparaban la cena en la cocina. Los niños jugaban en el patio bajo la supervisión de su abuela. La vida corriente de la gente corriente, de la que Clara volvía a formar parte. Abrió el cuaderno en el que había hecho listas hacía un mes y escribió un nuevo epígrafe. Lo que quiero de la vida. Un trabajo interesante. Un hogar confortable. Comprobado. Buenos amigos. Apareciendo. Honestidad conmigo misma. Trabajando en ello. La oportunidad de ayudar a los demás. A través de mi trabajo en la revista. Y quizás, algún día, un compañero de vida que la vea como una persona completa, no como un añadido a sí misma. Pero ese algún día ya no parecía urgente. Clara había aprendido a estar sola sin sentirse sola. Aprendió a tomar decisiones sin buscar la aprobación de otra persona. Aprendió a construir la felicidad a partir de cosas sencillas. Una historia bien escrita, una mañana soleada, una taza de té bien preparado. El teléfono sonó sobre las 9 de la noche. Clara pensó que era Heather con preguntas de trabajo o Ruth con una llamada nocturna rutinaria, pero en la pantalla apareció un número desconocido. Diga, Clara, soy Thomas. Siento molestarte tan tarde. Solo quería agradecerte de nuevo por lo de hoy. No hay nada que agradecer. Eres un buen escritor. La revista necesita escritores como tú. Gracias de todos modos. Además, hay una noche de poesía en la biblioteca la próxima semana. Ven si te interesa. Lo pensaré, sin compromiso, solo si quieres escuchar buena poesía. Después de la conversación, Clara se quedó un buen rato con el libro en las manos, pero no lo leyó. Pensó en el hecho de que la vida continúa, trae nuevos encuentros, nuevas oportunidades. No necesariamente románticas, solo humanas. En un mes y medio había pasado de ser una esposa abandonada en un hospital a una mujer independiente que conoce su propia valía. De una persona que se define a sí misma a través de las relaciones con los demás a alguien que encuentra sentido en sus propios logros y planes. David podría estar vivo en algún lugar de una isla desierta o en un hospital sin papeles. Podría estar tumbado en el fondo del océano. Ya no le importaba ni su presente ni su futuro. Le dejó marchar, igual que él le había dejado marchar a ella en aquel mensaje del hospital. Clara cerró el libro, apagó la luz y subió a su dormitorio. Mañana sería un nuevo día con nuevas posibilidades, nuevas historias que editar, nuevos planes. Un día que solo le pertenecía a ella.